¿Te gustaría ser más resistente emocionalmente? La clave no está en huir del dolor, ni en esconderte bajo una manta cada vez que la vida te golpea con un problema inesperado. No, amigo mío, la verdadera fortaleza se demuestra en la capacidad de levantarse tras cada caída y enfrentar las dificultades sin permitir que te destruyan. No esperes aprender esto de la noche a la mañana, pero con práctica y un poco de disciplina podrías convertirte en una persona inquebrantable. Los antiguos filósofos estoicos lo entendieron a la perfección. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Así que si alguna vez sientes que estás atrapado en un torbellino emocional, es momento de cambiar la perspectiva y empezar a desarrollar hábitos que te fortalezcan desde adentro. ¿Listo para descubrir los 11 hábitos que te harán imparable? No te pierdas el último, porque te dejará sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a comprender mejor la sabiduría que encierra este contenido. Había una vez un joven llamado Pedro, que vivía en una ciudad llena de luces, ruido y oportunidades. Era conocido por su entusiasmo y energía, pero un día la vida le jugó una mala pasada que nunca imaginó. De repente, perdió su empleo y con él la estabilidad financiera que tanto valoraba. La situación parecía abrumadora. Las cuentas seguían llegando, sus ahorros se agotaban y sus noches se llenaban de insomnio y preocupación. Pedro se sentía atrapado en una tormenta emocional sin una salida clara. Un día, mientras caminaba por un parque buscando respuestas, se encontró con un anciano sentado en una banca, alimentando a las palomas. El hombre le sonrió y le dijo: «Parece que cargas un peso grande sobre los hombros, joven. ¿Puedo darte un consejo?». Sin saber por qué, Pedro decidió confiar en él y le contó su situación. Tras escuchar atentamente, el anciano le respondió: «La fortaleza emocional no es algo con lo que se nace, sino algo que se construye con el tiempo. La clave está en pequeños hábitos diarios. Si quieres atravesar esta tormenta, comienza con estos 3 pasos. Cada día encuentra una razón para estar agradecido. Enfrenta tus pensamientos negativos como si fueran intrusos y cuida de ti mismo como lo harías con alguien a quien amas». Al principio, Pedro dudó de que algo tan simple pudiera ayudarle a enfrentar un problema tan grande, pero no tenía nada que perder, así que decidió intentarlo. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido, incluso en los días más difíciles. A veces era algo tan sencillo como el aroma del café por la mañana o la sonrisa de un desconocido en la calle. Con el tiempo, este hábito empezó a cambiar su perspectiva. La vida, aunque complicada, seguía teniendo momentos valiosos. Luego, cada vez que un pensamiento negativo lo invadía, se hacía una pregunta: ¿esto es realmente cierto? Al cuestionar sus miedos, comenzó a darse cuenta de que muchos de ellos eran exageraciones o engaños creados por su propia mente. Finalmente, empezó a cuidarse. Salía a caminar, escuchaba música que le hacía sentir bien y se permitía llorar cuando lo necesitaba, sin juzgarse. Con el tiempo, Pedro no solo encontró un nuevo trabajo, sino que descubrió algo mucho más valioso: una resiliencia emocional que le permitió enfrentar los desafíos con valentía. Cuando alguien le preguntaba cómo había superado ese momento oscuro, él sonreía y respondía: «La vida siempre traerá tormentas, pero si cultivas hábitos que te fortalezcan, puedes encontrar calma incluso en medio del caos». La enseñanza de esta historia es que la resiliencia emocional no significa no sentir dolor, sino aprender a gestionarlo. Con hábitos sencillos pero poderosos, cualquier persona puede construir un refugio interior capaz de soportar cualquier tempestad. Antes de pasar a la primera lección, si este contenido te ha sido útil,
te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las próximas publicaciones. Vamos a empezar. 1. El poder de la resiliencia. ¿Alguna vez has caído y en lugar de levantarte de inmediato, has preferido quedarte en el suelo un poco más? Seguro que sí. A todos nos ha pasado. Es cómodo, nadie lo niega. Y además, es algo que los demás pueden entender. Pero ¿te has preguntado por qué nos cuesta tanto ponernos de pie de nuevo? En lugar de usar cada golpe como un trampolín para impulsarnos más alto, preferimos quedarnos en el suelo, viendo cómo la vida sigue su curso sin nosotros. La resiliencia no es solo una palabra bonita que se repite en conferencias motivacionales. Es mucho más que eso. Ser resiliente significa enfrentar la adversidad sin dejar que te destruya. No se trata solo de caer y levantarse, sino de hacerlo con más fuerza que antes. Y a diferencia de lo que muchos creen, no implica ser invulnerable, sino ser adaptable, saber ajustarse a las circunstancias sin quebrarse. Es fácil hablar de resiliencia desde la comodidad de un sofá, con un café en la mano y sin preocupaciones. Pero cuando la vida realmente te golpea, es cuando descubres que la resiliencia no se construye de la noche a la mañana. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas? Puede que te frustres, te llenes de rabia o incluso te hundas. Y es completamente normal. No somos máquinas. El problema es cuando nos quedamos atrapados en ese estado, como si fuera nuestro hogar definitivo. Imagínate que eres un balón de baloncesto. Si lo dejas caer y no rebota, ¿qué sucede? Se queda ahí, sin vida, sin posibilidad de moverse. Pero si es lo suficientemente flexible, el impacto no lo detiene, sino que lo impulsa aún más alto. Esa es la verdadera esencia de la resiliencia. No es algo automático, requiere fuerza, pero sobre todo, un cambio de mentalidad. Primero, sé honesto contigo mismo. No existe una fórmula mágica para la resiliencia, pero sí puedes entrenarla cada día cambiando tu enfoque. La vida no es un camino recto. Si solo buscas un trayecto plano, nunca descubrirás de lo que realmente eres capaz. Enfrentar dificultades no solo nos desafía, sino que también nos permite crecer. Aunque duela, las dificultades nos recuerdan que el camino nunca es fácil. Aquí es donde la filosofía estoica se convierte en una gran aliada. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí la forma en que reaccionamos ante ello. En lugar de quejarte por lo que la vida te arroja, cambia tu perspectiva. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En el momento en que encuentras algo valioso dentro del desafío, ya has recorrido la mitad del camino hacia la resiliencia. Otra herramienta poderosa es la autoafirmación. Decirte a ti mismo que puedes superar las dificultades puede sonar a cliché, pero el lenguaje que usas contigo mismo tiene más poder del que crees. Es como recordarle a tu mente, sí, esto duele, pero seguiré adelante. Con el tiempo, estos pequeños actos cotidianos van fortaleciendo tu capacidad emocional. Y, por supuesto, rodearte de personas que te apoyen también es clave. La resiliencia no es solo una habilidad personal, sino también una práctica social. A veces necesitamos que alguien nos dé el empujón necesario para levantarnos, y otras veces somos nosotros quienes podemos hacerlo por los demás. Así que la próxima vez que caigas, no te quedes ahí lamentándote. Recuerda que el verdadero reto es volver a ponerte de pie. No solo una vez, sino tantas veces como sea necesario. Cada caída es una lección, y cada lección es una oportunidad para llegar más lejos. Como decía Epicteto, el sufrimiento es pasajero, pero la enseñanza es eterna. Toto 2. Domina tu mente. ¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío importante y de repente
una voz en tu cabeza empieza a decirte que no eres lo suficientemente bueno. Esa voz insistente que suena como un disco rayado, repitiendo todo lo que no puedes hacer, todo lo que no eres capaz de lograr. Si alguna vez has sentido que tu propia mente es tu peor enemigo, bienvenido al club. Nos ha pasado a todos. Y si crees que eres el único que lidia con su crítico interior, tengo noticias para ti. No lo eres. Pero aquí viene la buena noticia. Con práctica y disciplina puedes aprender a silenciar esa voz y tomar el control de tus pensamientos. ¿Cómo? Sigue leyendo. El crítico interno no es un amigo bien intencionado. No es esa voz sabia que te guía, sino un obstáculo en tu camino. A veces parece un consejero preocupado que trata de advertirte sobre peligros, pero en realidad es solo un reflejo de tus miedos y dudas. Tiene la asombrosa habilidad de sembrar incertidumbre justo cuando más necesitas seguridad, alimentándose de tus errores pasados y comparaciones con los demás. Pero no todo está perdido. La filosofía estoica nos deja una lección valiosa al respecto. Lo único sobre lo que tienes un control absoluto es tu mente. Tus pensamientos no tienen por qué gobernarte. En lugar de eso, eres tú quien decide qué hacer con ellos. Los estoicos hablaban de cultivar la fortaleza interior y enfocarse solo en lo que está dentro de nuestro control, dejando de lado lo que no lo está. Así que cuando esa voz interna te susurre que no puedes lograr algo, recuerda que la decisión de creerle o no está en tus manos. El primer paso es reconocer esa voz cuando aparece. Muchas veces intentamos ignorarla o luchar contra ella, pero lo más importante es identificar cuándo surge. Normalmente se hace presente cuando nos enfrentamos a nuevos retos o cuando cometemos un error. Si eres capaz de detectarla, puedes empezar a cuestionarla en lugar de dejarte arrastrar por lo que dice. La clave siguiente es modificar tu perspectiva. Imagina que estás en una cita con un amigo y de repente aparece un crítico que no deja de señalar todo lo que no puedes hacer. ¿Le prestarías atención o lo ignorarías? Pues bien, la mente funciona de la misma manera. Si comienzas a verte a ti mismo como un aliado en lugar de convertirte en tu propio obstáculo, tu enfoque cambiará por completo. Si esa voz interna insiste en decirte que no eres capaz, respóndele con calma. ¿En qué momento decidí que no podía? Otra estrategia eficaz es enfrentar tus miedos con acción. Los estoicos recomendaban adelantarse a los peores escenarios para estar preparados. En lugar de dejar que tus temores se apoderen de tus pensamientos, afróntalos de manera activa. Si esa voz interna susurra que algo es demasiado difícil, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si lo intento? Y por último, si hay algo que sientes que no puedes dejar de hacer, repítelo una y otra vez. Este sencillo pero poderoso ejercicio fortalecerá tu mente. Si te repites constantemente que tienes el control, que tus pensamientos no te dominan y que lo que dice ese crítico interno no es la verdad absoluta, poco a poco empezarás a creerlo. Como si fueras tu propio entrenador mental, cada vez que logras silenciar esa voz negativa, refuerzas tu resiliencia emocional. El camino hacia la fortaleza emocional no es fácil ni rápido, pero los estoicos nos enseñaron que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir cómo responder ante ello. Así que la próxima vez que esa voz negativa empiece a rondar tu cabeza, respóndele con acción, desafía su autoridad y recuerda que eres tú quien elige qué pensamientos deben guiar tu vida. Como bien dijo Marco Aurelio, silenciar a tu crítico interno no es un acto de debilidad, sino una prueba de autocontrol y valentía frente a lo que realmente importa. 3. El poder de la gratitud. ¿Sabías que existe una herramienta poderosa, gratuita y siempre disponible
que puede cambiar la manera en que afrontas los desafíos de la vida? No, no se trata de un superpoder de Marvel ni de un curso de autoayuda que promete resultados milagrosos. Hablo de la gratitud. Sí, esa palabra que a veces suena demasiado sencilla, pero que tiene la capacidad de transformar cualquier momento oscuro en una oportunidad de crecimiento. Ahora bien, sé lo que podrías estar pensando. ¿Gratitud? ¿En serio? ¿Cómo se supone que debo estar agradecido por algo malo que me ha pasado? Y ahí es donde ocurre la magia. Los estoicos, aquellos sabios de la antigüedad que veían la vida con una seriedad que nosotros a veces olvidamos, comprendían esto a la perfección. Para ellos, todo lo que nos sucede es una oportunidad para aprender, incluso el sufrimiento. Y la gratitud es la llave que nos permite acceder a esa enseñanza. No se trata de ver la vida con un optimismo ingenuo, sino de cambiar la perspectiva y utilizar las dificultades como un trampolín para fortalecer la mente y el espíritu. Imagina la vida como un río. A veces, el agua fluye tranquila y sin obstáculos, pero en otros momentos, la corriente se desborda y arrastra todo a su paso. Esos momentos de caos, dolor y frustración son inevitables. Pero en lugar de resistirnos, como si pudiéramos detener la corriente, ¿por qué no aprender a nadar en ella? Ahí es donde entra la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que perdiste o en lo que te falta, concéntrate en lo que aún tienes. Ser agradecido no significa ignorar el sufrimiento, sino reconocer que incluso en medio de las dificultades hay algo que nos fortalece. Puede ser una lección aprendida, una oportunidad para salir de la zona de confort o simplemente la satisfacción de saber que, a pesar de todo, sigues en pie. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas más resilientes son aquellas que valoran lo que tienen, incluso si su vida está lejos de ser perfecta? No es una coincidencia, es un hábito que se cultiva con el tiempo. Y claro, no se trata de convertirse en un robot emocional que oculta el dolor con una sonrisa falsa. Pero con práctica, es posible transformar el dolor en un impulso que nos haga avanzar. Porque cada vez que eliges ser agradecido por lo que tienes, por mínimo que sea, estás construyendo una fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas. ¿Y cómo podemos desarrollar este hábito de la gratitud? La clave está en la práctica diaria. No esperes a que la vida te regale un momento perfecto para dar gracias. Hazlo incluso en los días grises. Puede ser tan simple como valorar un café caliente por la mañana o reconocer que a pesar de un mal día, tu cuerpo sigue funcionando y te permite seguir adelante. Lo fundamental es empezar a entrenar tu mente para reconocer el potencial que aún tienes, incluso cuando el día no ha sido el mejor. Lo esencial es aprender a enfocarte en lo positivo, aun cuando todo parezca derrumbarse a tu alrededor. Recuerda que la verdadera fortaleza emocional no radica en ser inmune a los golpes de la vida, sino en desarrollar la capacidad de levantarte cada vez que caes. Y en ese proceso, la gratitud es una herramienta poderosa, aunque a menudo subestimada. Los estoicos habrían encontrado fascinante que algo tan sencillo pueda ser la clave para alcanzar una mayor paz interior y resiliencia. Así que la próxima vez que la corriente de la vida te arrastre, no te resistas. Aprende a fluir con gratitud y observa cómo el dolor deja de ser un peso para convertirse en la base de tu crecimiento. Como bien lo expresó Carl Jung, el sufrimiento no marca el final, sino el comienzo de una transformación. La diferencia está en cómo decides afrontarlo. 4. Respira profundamente. ¿Te has dado cuenta de que, cuando todo parece desmoronarse, lo único que realmente puedes controlar es tu respiración? Ese acto automático y cotidiano, al que rara vez prestamos atención,
puede convertirse en tu mayor aliado en momentos de tensión. Es increíble lo eficaz que puede ser una respiración consciente cuando las emociones te invaden como un huracán. Lo mejor de todo es que la solución está literalmente justo debajo de tu nariz. Estrés, ansiedad y frustración suelen llegar en forma de olas, golpeándote una y otra vez sin dar tregua. Seguramente, en algún momento de tu vida, te has sentido atrapado en una tormenta emocional. En esos instantes, la mayoría se deja arrastrar, sumergiéndose en una espiral de pensamientos y sentimientos sin fin. Pero aquí está la clave. Si aprendes a respirar correctamente, puedes cambiar el rumbo de esa tormenta, como si tuvieras el poder de redirigir el viento. Los estoicos entendían que nuestras emociones no tienen por qué gobernarnos. Si logras mantener la calma en medio del caos, serás más fuerte de lo que imaginas. Así que la próxima vez que sientas que las emociones te superan, detente, respira profundo y toma el control, en lugar de dejarte llevar. Ahora bien, no me malinterpretes. No estoy hablando de una respiración mágica que hará desaparecer tus problemas en un instante. Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero lo que quiero transmitirte es que existe una técnica sencilla, accesible y sobre todo, efectiva. La respiración profunda. La clave está en hacerlo con conciencia. Piénsalo como el mantenimiento de un coche. Algo aparentemente simple, pero que garantiza que todo funcione mejor. Cuando inhalas profundamente, le envías a tu cuerpo la señal de que puede relajarse, de que no necesita permanecer en estado de alerta constante. Si te sientes atrapado en la ansiedad o en cualquier emoción intensa, detente un momento. En vez de acumular pensamientos y sentimientos que solo te desgastan, prueba esto. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tu abdomen, no solo tu pecho. Luego, exhala de forma controlada por la boca. Repite este proceso varias veces. Al principio, puede que no notes un cambio inmediato, pero con la práctica empezarás a sentir tu mente despejarse y tu cuerpo soltar la tensión acumulada. Lo interesante de este ejercicio es que funciona como un botón de reinicio para la mente. Cuando te sientas desbordado o fuera de control, simplemente respira profundamente y regresa al presente. Cada respiración es una oportunidad para reconectar contigo mismo y recuperar el equilibrio. Lo mejor de todo es que no necesitas equipo especial ni habilidades extraordinarias, solo la voluntad de prestar atención a tu cuerpo. Por supuesto, nadie te dirá que esto resolverá todos tus problemas de la noche a la mañana o que te hará emocionalmente invulnerable. Nada en la vida es tan sencillo. Pero si incorporas la respiración consciente en tu rutina diaria, empezarás a notar cómo afrontas los desafíos con mayor serenidad. Es como fortalecer un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más resistencia desarrollas. La filosofía estoica, que defiende la calma ante la adversidad, tiene mucho que decir al respecto. Nos enseñan que aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo responder a ello. En definitiva, la respiración profunda no es solo una herramienta para momentos de crisis, sino una práctica que, si la conviertes en un hábito, puede ayudarte a fortalecer tu estabilidad emocional. Enfrentar las tormentas internas nunca será fácil, pero al igual que los estoicos, puedes aprender a navegar con templanza y determinación. Respira hondo y deja que la tranquilidad se convierta en tu mejor aliada. Como bien dijo Abraham Maslow, la paz interior no se encuentra en tratar de controlar lo externo, sino en aprender a responder con inteligencia y serenidad. Y ahí es donde entra en juego el arte de decir no. No se trata solo de establecer límites, sino de una herramienta esencial
para preservar tu equilibrio mental y emocional sin sentir culpa. Imagina que eres un vaso de agua. Día tras día, las responsabilidades, expectativas y demandas externas van llenándolo poco a poco. Un poco más, otro poco más. Hasta que llega un momento en que el agua comienza a desbordarse y te sientes agotado, irritable y sin energía para seguir adelante. Pero, ¿qué pasaría si te dieras permiso para ponerle un freno a ese vaso? Decir no es precisamente ese freno que evita que tu energía se derrame sin control. La filosofía estoica nos enseña que debemos centrar nuestra atención en aquello que podemos manejar, y lo que está fuera de nuestro alcance simplemente no debería quitarnos la paz. Así que cuando decides decir no, en realidad te estás enfocando en lo que de verdad importa, tu bienestar. ¿Por qué nos cuesta tanto negarnos a los demás? La culpa, esa vieja conocida, siempre aparece cuando intentamos marcar límites. Nos han enseñado que debemos ser amables, estar siempre disponibles, ser generosos. Pero, ¿a qué costo? A menudo, el precio que pagamos es nuestra propia estabilidad emocional. Si cada vez que dices sí a los demás, te estás diciendo no a ti mismo, entonces algo está fallando. El miedo a quedar mal, a ser rechazados, a no cumplir con las expectativas ajenas, nos paraliza. Pero aquí está la gran verdad. No es tu responsabilidad salvar a todo el mundo, ni convertirte en el héroe de las circunstancias de los demás. Para empezar a poner límites sin sentir culpa, primero debes reconocer hasta dónde puedes llegar. 5. La clave está en el autoconocimiento. Si no sabes cuáles son tus propios límites, ¿cómo podrás identificarlos y respetarlos? Tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente valoras y necesitas. ¿Qué te desgasta? ¿Qué te llena de energía? A partir de ahí, evalúa si lo que te están pidiendo encaja con tus valores y prioridades. Cuando tienes claridad sobre lo que es importante para ti, es mucho más fácil decir no sin remordimientos. Otra herramienta fundamental es la asertividad. Decir no tiene que convertirse en un conflicto. No hace falta ser brusco ni descortés. Basta con ser claro y directo. Puedes decir, no puedo hacerlo en este momento, o prefiero no comprometerme con eso. A veces, ser honesto sin dar demasiadas explicaciones es suficiente. Si practicas la asertividad, te darás cuenta de que no es necesario justificar cada decisión, sino simplemente mantenerte firme con respeto. Este pequeño cambio en tu forma de comunicarte hará que tu vida sea mucho más sencilla. Y luego está el temor al rechazo. Pero aquí está la clave. Si alguien se molesta porque pones un límite, ese es su problema, no el tuyo. Cada quien tiene sus propias expectativas, pero no estás en este mundo para cumplirlas todas. Aprende a dejar que los demás también respeten tus necesidades. Si te preocupa demasiado lo que puedan pensar de ti, recuerda que la verdadera tarea está en liberarte de la necesidad de agradar a todos. Y cuando lo logres, descubrirás que no hay nada más valioso que mantener tu paz interior. Por último, no olvides que todo esto lo haces por ti. Si estableces límites pensando en tu bienestar y no en la aprobación ajena, te resultará mucho más fácil. No es cuestión de egoísmo, sino de reconocer que si no te cuidas a ti mismo, terminarás agotado y sin fuerzas para dar lo mejor de ti. Si alguna vez sientes culpa por no haber hecho algo que en realidad no querías hacer, recuerda que la culpa es solo una emoción más, y como cualquier otra, se puede gestionar. Al final del día, ¿quién va a velar por tu bienestar si no eres tú mismo? Este es el principio básico de la autocompasión. Cuidarte para poder cuidar mejor a los demás. Aprender a decir no es un acto de amor propio. No se trata de rechazar a los demás, sino de marcar un límite
que te permita mantener tu fortaleza emocional. No es egoísmo, es sentido común. El arte de decir no es en realidad el arte de decir sí a lo que de verdad importa: tu tranquilidad, tu tiempo y tu bienestar. Como bien dicen, establecer límites no es una agresión contra los demás, sino un acto de defensa propia. 6. Aceptar lo que no puedes cambiar. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Por qué insistimos en luchar contra lo que está fuera de nuestro control, en lugar de aceptar que hay cosas que simplemente escapan de nuestras manos? Puede sonar a resignación, pero en realidad, aceptar lo que no podemos cambiar es la clave para liberarnos de cargas emocionales innecesarias. Es un ejercicio de fortaleza mental. Y sí, aunque la idea de soltar el control no parezca una estrategia de éxito, la vida está llena de momentos que nos llevan al límite, que nos hacen querer gritar, romper todo y reclamarle al universo. Y está bien sentir eso por un momento, pero aferrarte a esas emociones, como si tu felicidad dependiera de arreglar lo irreparable, solo te convertirá en prisionero de tu propia frustración. Imagínalo como un perro persiguiéndose la cola. Das vueltas sin parar, te agotas, pero nunca llegas a ninguna parte. Ahí es donde entra en juego la aceptación radical, un principio que los estoicos han practicado durante siglos y que, en esencia, nos dice que si algo no puede cambiarse, no pierdas tu tiempo luchando contra ello. La aceptación radical no significa rendirse ni resignarse ante la vida, para nada. Se trata de comprender que hay circunstancias fuera de nuestro control. Es como un río. Si intentas nadar contra la corriente, solo terminarás exhausto sin avanzar. En cambio, si aprendes a dejarte llevar, todo fluye con más naturalidad. El resultado es menos frustración y más tranquilidad mental. A veces, la verdadera fortaleza emocional no consiste en resistir a toda costa, sino en reconocer los límites de nuestro control y dar un paso atrás con serenidad. Voy a ser sincero, aceptar lo que parece inaceptable no es tarea sencilla. Nadie dijo que sería un camino de rosas, pero un buen punto de partida es hacer una lista de lo que está y no está bajo tu control. Sí, puede sonar como uno de esos ejercicios básicos de autoayuda, pero escribirlo te ayuda a visualizar mejor en qué aspectos de tu vida realmente puedes influir y en cuáles no. Muchas veces, el simple acto de ponerlo por escrito ya te da una sensación de orden y claridad. La gratitud también juega un papel fundamental en este proceso. Puede parecer repetitivo, pero centrarte en lo que tienes, en quién eres y en lo que has logrado, puede ayudarte a aliviar la frustración de aquello que no puedes modificar. Cuando te enfocas en lo positivo, todo empieza a tomar un poco más de sentido. Y si alguna vez te sientes atrapado en tus emociones, recuerda que lo mejor es darles su espacio sin permitir que te dominen. Es completamente válido sentir enojo o tristeza, pero no te quedes atrapado en esos sentimientos. Aprende a atravesar la tormenta y sigue adelante cuando pase. Y ten presente esto: todo pasa. Sí, todo pasa. Esa crisis que te atormenta, ese día malo, ese problema que parece imposible de superar, todo en la vida es transitorio. La vida tiene su propio ritmo, y aunque hoy todo parezca gris, el sol tarde o temprano vuelve a salir. La aceptación radical, al final, es un ejercicio de paciencia y confianza. La certeza de que lo que hoy nos abruma, mañana será solo un recuerdo. Vivir es en gran medida un proceso de aceptación. Comprender que no todo está en nuestras manos no es debilidad, sino una muestra de fortaleza. Es un acto de inteligencia emocional. Dejar de pelear contra lo inmutable nos permite enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos cambiar. La aceptación radical nos libera de cadenas invisibles, nos da la oportunidad de ser nosotros mismos en medio del caos. Como bien decía un antiguo proverbio estoico, la verdadera libertad no está en cambiarlo todo,
sino en aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. 7. El poder de la reflexión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo reaccionas ante las situaciones que la vida te pone por delante? No me refiero a esas respuestas automáticas que das por inercia cuando alguien te pregunta algo o cuando te enfrentas a una situación estresante. Hablo de esa capacidad de pausar, de reflexionar y preguntarte, ¿esto realmente me afecta tanto como creo? Si nunca lo has hecho, déjame decirte que te estás perdiendo una herramienta sumamente poderosa, una que no solo fortalece tu resiliencia emocional, sino que también te da más control sobre tu propia vida. Los estoicos, esos filósofos que parecían tener todas las respuestas, hablaban mucho sobre la importancia de la reflexión. Para ellos, la autoevaluación no era solo una práctica recomendable, sino una necesidad para alcanzar una vida equilibrada y en paz. Sabían que nuestra mente tiene el poder de interpretar la realidad, pero también de distorsionarla. Entonces, ¿por qué no utilizar ese poder de forma consciente? La autorreflexión no es fácil. Al principio, se siente como mirar en un espejo empañado, donde nada se ve con claridad. Entramos en nuestra propia mente, ese lugar donde los pensamientos, emociones y juicios nos bombardean sin cesar, como un río que nunca deja de fluir. Pero aquí está la clave. En lugar de dejarte arrastrar por ese torrente de pensamientos, puedes elegir ser el observador. Puedes detenerte y preguntarte, ¿realmente este problema es tan grande como creo? Este ejercicio de analizar nuestras emociones y respuestas no solo es un acto de cuidado personal, sino también un camino para fortalecer nuestra resiliencia emocional. Cuando te tomas el tiempo de analizar tus reacciones, puedes comprender mejor por qué respondes de cierta manera. Así, en lugar de dejarte arrastrar por el caos, eres capaz de elegir cómo reaccionar con serenidad y sin perder el control. Lo primero es no engañarte a ti mismo. No será un proceso sencillo ni inmediato, pero todo gran hábito se construye poco a poco. No se trata de aislarte, sino de ser consciente de lo que sucede en tu mente. Si no te das el espacio necesario para reflexionar, tu mente se llenará de ruido y perderás el control de tus emociones. La reflexión comienza cuando te haces preguntas difíciles, como ¿por qué me ha afectado tanto esto? O ¿cómo puedo manejar esta situación de otra manera la próxima vez? Estas preguntas no tienen el propósito de hacerte sentir mal, sino de impulsarte a crecer. Son la clave para entenderte mejor a ti mismo y las circunstancias que enfrentas. No basta con hacerlo una sola vez. La introspección debe convertirse en un hábito. Reflexiona después de momentos clave en tu día, especialmente cuando algo te haya impactado emocionalmente. Si te ayuda, escribe tus pensamientos. Lo importante es hacer de la reflexión una costumbre, algo que no hagas solo cuando lo recuerdes, sino como parte de tu rutina diaria. Escuchar tu voz interior es quizá el consejo más simple, pero también el más ignorado. Esa voz interna no está ahí para molestarte, sino para orientarte. Escúchala. Aprende a confiar en ella, porque te ayudará a tomar decisiones más sabias y equilibradas. La autoevaluación no te hace perfecto, nadie lo es, pero te otorga algo mucho más valioso: la capacidad de comprenderte y, por ende, tener el control sobre cómo enfrentas la vida. La próxima vez que te encuentres en una situación difícil, no reacciones automáticamente. Tómate un instante para reflexionar, para ver las cosas desde otra perspectiva. No permitas que el miedo o la ansiedad te tomen por sorpresa. Aprende a fortalecer tu mente como lo hicieron los estoicos, a través de la reflexión constante. La introspección es un hábito que te transforma, no solo en el momento en que la practicas, sino en cada desafío que enfrentas. Sin importar cuán complicada sea una situación, la autoevaluación te
te permite verla con una nueva perspectiva, reconocer tus emociones y actuar con claridad. No es magia, es simplemente fuerza mental y emocional que se construye con pequeños pasos diarios. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? Después de todo, si no inviertes en ti mismo, ¿quién lo hará? Como dijo Freud, la reflexión constante es el primer paso para tomar las riendas de tu vida. Porque solo cuando entiendes tus pensamientos puedes elegir cómo actuar. 8. Conecta tu mente con tu cuerpo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te golpea por todos lados, pero aún así logras mantenerte en pie? Quizás no sea cuestión de suerte ni de magia, sino de algo mucho más sencillo. Tu cuerpo y tu mente trabajan en conjunto como un equipo bien sincronizado. Si no lo crees, es momento de poner en práctica una de las fórmulas más antiguas del estoicismo: cuerpo fuerte, mente fuerte. Al principio puede sonar como una frase vacía, algo que un entrenador de gimnasio te diría para motivarte. Pero la realidad es que la conexión entre cuerpo y mente es innegable, y no se trata solo de estar en buena forma física para lucir bien. Es mucho más profundo que eso. La verdad es que cuando tu cuerpo se siente fuerte, tu mente también se fortalece. Es como construir una casa sobre bases sólidas. Si la estructura es firme, todo lo que se edifique sobre ella será más estable. Imagina que atraviesas un momento difícil en el que sientes que todo está fuera de control y no sabes por dónde empezar. La respuesta no es quedarte horas dándole vueltas al problema o refugiarte en pensamientos negativos, aunque tu mente te empuje a hacerlo. ¿Sabías que una de las mejores formas de romper ese ciclo es mover tu cuerpo? Cuando haces ejercicio, no solo mejoras tu condición física, sino que también entrenas tu mente para afrontar la adversidad. ¿Por qué? Porque la actividad física tiene un impacto directo en tu cerebro. Al mantenerte físicamente activo, liberas endorfinas, esas pequeñas moléculas que nos hacen sentir bien. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que el ejercicio también reduce el cortisol, la hormona del estrés. De alguna manera, el sudor que generas en el gimnasio o al correr en la pista se traduce en menos estrés mental. Es como si cada flexión eliminara una preocupación de tu mente, dejando espacio para mayor claridad. Ahora bien, esto no significa que debas desentenderte de todo lo demás. No se trata de usar el ejercicio como una excusa para evadir los problemas, sino de verlo como una herramienta para ordenar tu mente. Y, por supuesto, la actividad física tiene un trasfondo filosófico, algo que los antiguos estoicos comprendían a la perfección. Para ellos, el dominio del cuerpo era un paso fundamental hacia el dominio de la mente. Cuidar tu cuerpo no es solo una cuestión estética, sino un ejercicio de disciplina, fortaleza y resiliencia. Si realmente deseas fortalecer tu mente, no puedes ignorar el impacto del ejercicio. No se trata de correr maratones o levantar pesas descomunales, sino de integrarlo a tu vida de manera constante. Empieza con pequeñas victorias diarias, una caminata, una breve sesión de estiramientos por la mañana o unos minutos de yoga. Lo esencial es convertirlo en un hábito, algo que tu cuerpo y tu mente esperen como parte de la rutina diaria. Recuerda que al final del día, la mente y el cuerpo son dos caras de la misma moneda. No puedes fortalecer uno sin fortalecer el otro. Así que, la próxima vez que sientas que todo se desmorona, no busques refugio en excusas. Levántate, mueve tu cuerpo y notarás cómo tu mente se aclara, se enfoca y se vuelve más fuerte. Graba esto en tu mente, amigo mío. El cuerpo es el primero en reaccionar al caos y la mente sigue su dirección. Pero cuando el cuerpo se fortalece, la mente encuentra su equilibrio. Número 9. La ciencia de la felicidad.
¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que te despiertas sintiéndote como el protagonista de una película de terror y otros en los que el mundo parece un lugar lleno de oportunidades? La respuesta está en los hábitos. Y no me refiero a tomar café a la misma hora cada mañana o a revisar el móvil antes de dormir, sino a los hábitos emocionales, esos pequeños rituales que si los cultivas con constancia pueden transformar no solo tu día, sino toda tu vida. La filosofía estoica, esa que a veces parece más enrevesada que armar un rompecabezas con 1000 piezas, tiene mucho que aportar en este sentido. Los estoicos creían que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí la manera en que reaccionamos ante ello. Y si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo. No puedes evitar que el tráfico te retrase, pero sí puedes evitar que eso arruine tu estado de ánimo. Para ser emocionalmente fuerte, no necesitas poderes sobrenaturales ni varitas mágicas, sino autoconocimiento y hábitos bien cimentados. El primero es el reconocimiento. Admitir lo que sientes es el primer paso para gestionarlo. No finjas que todo está bien cuando en realidad sientes un nudo en el estómago. Haz una pausa, obsérvate. Tal vez no puedas cambiar lo que sientes en ese momento, pero sí la manera en la que decides responder. Un estoico te diría, no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas. Otro hábito clave es la gratitud. Es como aplicar un filtro optimista a la realidad. Cada día busca algo por lo que sentirte agradecido. Puede ser tan sencillo como disfrutar del aroma de un café recién hecho o de los primeros rayos del sol en la mañana. No necesitas escribir un diario de gratitud ni hacer largas meditaciones, pero sí comprometerte a valorar los pequeños momentos. Si la gratitud fuera un músculo, las personas más felices serían aquellas que la ejercitan a diario. También es fundamental dirigir tu atención hacia lo que realmente puedes controlar. ¿Te resulta familiar? Seguro que sí. Todos hemos caído en la trampa de obsesionarnos con situaciones que escapan a nuestro control. Pero si te detienes un instante y piensas, no puedo cambiar esto, pero sí puedo decidir cómo voy a afrontarlo, habrás tomado el mando de tus emociones. Los estoicos llamaban a esto aceptación o, como diría uno de ellos, aceptar lo que no puedes cambiar te hace libre. Y no subestimes la importancia del autocuidado. Cuidar de tu bienestar emocional es como mantener un coche en buen estado. Si lo atiendes, te llevará lejos. Un poco de ejercicio, una alimentación equilibrada, un sueño reparador y rodearte de personas que te apoyen son ingredientes esenciales. Imagina tu mente como un jardín. Lo que siembras y cómo lo cuidas determinará la calidad de la cosecha. Si permites que las malas hierbas, los pensamientos negativos y las personas tóxicas crezcan sin control, tu jardín nunca florecerá. Pero si lo cuidas y lo cultivas con esmero, se convertirá en un espacio lleno de armonía, serenidad y belleza. No esperes cambios drásticos de un día para otro, ni milagros instantáneos. La felicidad no es un producto mágico que aparece de la nada como en los comerciales de televisión. Es un proceso, un camino que se construye paso a paso. Pero si incorporas estos hábitos en tu vida diaria, aunque sea con pequeños gestos, notarás cómo tu mundo interior se fortalece, se equilibra y se llena de luz. No necesitas ser un filósofo estoico para aplicar sus principios. Solo hace falta un poco de disciplina, una dosis de gratitud y el valor de reconocer lo que sientes para poder transformarlo. Escucha atentamente lo que te voy a decir, amigo mío. La verdadera fortaleza emocional no consiste en huir de las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. 10. El poder del perdón. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en el pasado, dándole vueltas a una herida que no te deja avanzar? Si es así, no estás solo. El perdón
Esa idea que muchos ven como un gesto de bondad hacia los demás, en realidad es un regalo que te haces a ti mismo. A menudo se dice, perdona y serás libre. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Se puede perdonar así de fácil? La filosofía estoica y la sabiduría ancestral nos recuerdan que tenemos el control sobre nuestras emociones. Nos hablan de fortaleza, de resistencia ante la adversidad, pero la verdad es que la verdadera fortaleza emocional radica en saber soltar. Y aunque el perdón a veces parezca una solución casi utópica, es una de las herramientas más poderosas para liberarnos de lo que nos lastima. El primer paso, y quizás el más difícil, es aceptar que el dolor no desaparece solo con el paso del tiempo, ¿verdad? No es como una herida en la piel que sana con un poco de descanso. El dolor emocional tiene la mala costumbre de quedarse, de abrir cicatrices que nunca terminan de cerrarse. Es como cuando olvidas el pan en el horno demasiado tiempo y termina quemado, imposible de recuperar. Pero aferrarse a ese dolor no lo va a sanar. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que aferrarte al resentimiento solo mantiene viva la herida? El perdón no es para la otra persona, no es un favor que le haces, es un acto de liberación personal. Es como limpiar el cristal por el que miras la vida. Cuando decides perdonar, dejas de ser prisionero del pasado y, en ese proceso, te liberas de un peso innecesario. No significa que justifiques lo que ocurrió, ni que el daño se borre de un plumazo, sino que eliges no seguir cargando con una carga que solo te impide avanzar. No es un proceso inmediato, pero sí es una actitud que puedes empezar a desarrollar. Lo primero es detenerte y reflexionar sobre qué es lo que realmente te afecta. No se trata de dejar de sentir, sino de comprender que esos sentimientos son solo eso, emociones pasajeras. Aprender a aceptarlas sin juzgarlas es el primer paso hacia la verdadera paz interior. Luego, intenta ponerte en el lugar de la otra persona, no para excusar lo que hizo, sino para entender que todos, en algún momento, cometemos errores. Los estoicos nos enseñaron a no tomar las cosas de manera personal. Cuando alguien nos hiere, generalmente no lo hace con la intención de destruirnos, sino porque está lidiando con sus propios demonios. Desde esta perspectiva, el perdón se convierte en un acto de comprensión más que de absolución. Por último, el perdón requiere valentía. No se trata de resignarse, sino de liberar el corazón de cargas innecesarias. Es como soltar una cuerda ardiente a la que te aferras por miedo a caer. Pero si no la sueltas, te seguirás quemando sin poder avanzar. Y avanzar, crecer, evolucionar, eso es lo que realmente importa. Perdonar no es un signo de debilidad, es un acto de fortaleza. Cuando liberas tu corazón del rencor, haces espacio para cosas más grandes. Paz, felicidad genuina, ligereza. Recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro. Así que la próxima vez que el resentimiento te aprisione, haz el esfuerzo de soltar, no por la otra persona, sino por tu propio bienestar. Como decía Viktor Frankl, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de cargar con lo que nos pesa. 11. Vive el presente. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces te has quedado atrapado en el torbellino de la ansiedad? Seguramente más veces de las que quisieras admitir. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos momentos de tu vida has vivido realmente, sin estar anclado en lo que fue o en lo que podría ser? Sí, el pasado y el futuro. Esos dos grandes ladrones de nuestra tranquilidad. Los estoicos, con su filosofía clara y directa, nos enseñan que el único momento que realmente poseemos es el presente. ¿Te atreves a escuchar? La ansiedad es ese monstruo que aparece cuando menos lo esperamos. Se esconde en la sombra, susurrando lo que no hiciste,
lo que no dijiste o lo que podría salir mal si todo se derrumba. Si lo observas con atención, ese monstruo en realidad no existe. No es más que una ilusión creada por nuestra propia mente cuando nos aferramos al pasado o nos adelantamos al futuro. Es como tratar de caminar mirando constantemente hacia atrás. ¿Qué pasa? Tropezamos, caemos y lo más importante, nunca avanzamos. Si nos ponemos en la piel de los estoicos, la clave está en aprender a estar aquí y ahora. Sí, vivir en el presente. ¿Cómo hacerlo? La respuesta está en unos hábitos simples que fortalecerán tu mente y por ende tus emociones. Aquí te comparto algunas ideas. La primera práctica es la más sencilla, pero también la más subestimada: detenerte a respirar. Sí, suena básico, pero créeme, es poderoso. La ansiedad se alimenta del caos mental y la mejor forma de sofocar ese fuego es creando espacios de silencio. No necesitas convertirte en un monje tibetano, pero unos minutos al día de respiración profunda pueden devolverte la calma. Dedica al menos 5 minutos diarios a este ejercicio y verás cómo tu perspectiva cambia. Imagina que empujas una enorme roca cuesta arriba. ¿Qué crees que va a pasar? Te agotarás, te frustrarás y probablemente terminarás rindiéndote. Eso es lo que sucede cuando intentamos luchar contra todo lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan a centrarnos solo en lo que está en nuestras manos, el presente. Si algo no depende de ti, suéltalo. Aprende a decir, no puedo hacer nada al respecto. Y en lugar de desgastarte, pon tu energía en lo que sí puedes transformar. Otro hábito que te ayudará a fortalecer tu estabilidad emocional es celebrar las pequeñas victorias diarias. Levantarte, preparar un buen café, ser amable con los demás, hacer algo de ejercicio. Estos actos, aparentemente insignificantes, tienen un impacto enorme. La clave está en no subestimarlos. Si los practicas con constancia, construirás una base sólida que te permitirá afrontar los momentos difíciles con mayor serenidad. Cada paso cuenta. Y lo mejor es que el presente siempre está ahí para ser vivido. Al final, todo se resume en esto. Vivir en el presente es el mejor antídoto contra la ansiedad. La vida no es estar esperando el futuro ni lamentando el pasado. Se trata de abrazar cada instante como si fuera el último y dejar de esperar que lo que escapa de tu control cambie por sí solo. Los estoicos comprendían esto, y aunque sus enseñanzas pueden parecer simples, su impacto es profundo. Haz que cada día cuente, porque el presente es lo único que realmente tienes. Como dijo Nietzsche, en la vida no hay espacio para la ansiedad, solo para lo que puedes hacer hoy. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, pero entonces brillarás. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu comentario para que contenido es valioso para personas como tú. Eso nos motiva a seguir creando más material como este. Aprecio sinceramente tu tiempo y tu apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.